Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de comercio exterior. Durante los últimos 25 años, probablemente una de las transformaciones más importantes que ha tenido la economía mexicana ha sido su inserción en la economía global. Primero, como un proceso de apertura unilateral en la segunda mitad de los años 80 y luego más recientemente a través de una política de negociaciones comerciales muy ambiciosas que nos han permitido tener una red de tratados de libre comercio. El comercio exterior de México ha crecido mucho en estos años, pero evidentemente hay otros retos que la economía mexicana sigue enfrentando. Para platicar de este importantísimo tema, tenemos hoy a tres distinguidos analistas y observadores que nos van a enriquecer y nos van a permitir entender mejor dónde está México hoy en la economía mundial, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien y qué nos falta por hacer. En primer lugar, nos acompaña el maestro Alberto Bello, quien es un distinguido periodista económico que trabaja y dirige editorialmente CNN y Expansión CNN, que es uno de los portales sobre temas económicos con más tráfico en México y que además como extranjero que lleva 10 años en México, pues tiene una perspectiva un poco diferente a nosotros que estamos más cerca y que vemos las cosas un poco distinto. También nos acompaña Gerardo Esquivel. Él es también un economista muy serio y muy distinguido, que desde la academia se ha encargado de seguir y hacer estudios analíticos muy importantes, no solo del proceso de apertura de México, sino también de los impactos que este proceso de apertura ha tenido en la distribución del ingreso en México y en la geografía y la economía regional de nuestro país. Y finalmente también está con nosotros el día de hoy José Ernesto López Córdoba, que también tiene una trayectoria muy distinguida. Primero, como funcionario público, participó en un momento muy incipiente de su carrera en las negociaciones comerciales de México y después como economista en organismos internacionales le ha dado también seguimiento a la economía mexicana en los últimos años. Pues con este panel tan distinguido, permítanme empezar con una primera pregunta y una primera provocación. A 25 años del proceso de apertura de México, ¿cuál es la perspectiva y cuál es la percepción de cada uno de ustedes de cómo le ha ido al país, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y qué nos ha faltado? Y empezaría contigo, Alberto. Hola, Jaime. Es una pregunta muy amplia y difícil de responder. Creo que lo primero es revisar por qué se hizo esa apertura económica. Esa apertura económica buscaba un crecimiento económico acelerado, o al menos corregir las crisis que habíamos tenido que tuvimos desde finales de los 70 hasta finales de los 80. Promover el desarrollo, promover la competitividad, romper el cierre que tenía México como economía, que impedía innovación, que impedía entrar a los mercados exteriores. Y si revisamos eso, pues el objetivo se ha cumplido parcialmente. Creo que no hemos visto el crecimiento que se prometió. Hemos visto un crecimiento moderado, pero creo que sí, ciertamente tenemos empresas competitivas, tenemos grandes multinacionales mexicanas de las telecomunicaciones, de materiales de construcción, cerveceras, en fin, tenemos empresas que han tenido mucho éxito en el exterior. Tenemos regiones del país que sí han tenido un proceso de integración económica con Estados Unidos o con las economías más desarrolladas, pero creo que no se cumplió el tema del crecimiento económico y creo que que en gran medida hay muchos cuestionamientos que podemos hacer a todo el proceso en cómo se ha hecho. ¿Qué siento que faltó? Creo que hubo un problema que es como un Deus ex machina, que llevó a una crisis en el 95 que hizo que todo el proceso de apertura mayor, que yo creo que empieza el 1 de enero del 94 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues una crisis económica como la del 95, con todas las empresas sobreendeudadas y el Estado mexicano sobreendeudado, evidentemente fue un obstáculo que hace difícil el análisis. O sea, si quitamos la crisis del 95, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Pero esa crisis del 95 pues, dificultó muchísimo todo el proceso, porque los acuerdos llevaron a una apertura, una reducción de aranceles y a una apertura
independientemente de que las empresas estuvieran preparadas o no financieramente después de la crisis. Y sobre todo ante el segundo gran evento, que el primero creo que fue la crisis del 95 que detiene este proceso, y el segundo gran evento que creo que no calculamos debidamente a la hora de hacer el proceso de apertura, que es la entrada de China en el comercio internacional a partir de 2001, con la firma concentrada la Organización Mundial de Comercio, que deja que este país en el que teníamos un sistema que venía de estar muy cerrado y que no era competitivo, un sistema productivo que no estaba preparado para competir al nivel... yo creo que no estamos preparados para competir realmente, hablando con las empresas, eso es lo que percibo. Y luego entra China con una mano de obra muy barata, unos procesos de manufactura que ha ido mejorando aceleradamente año con año. Progresivamente nos ha ido sacando de mercados en Estados Unidos que eran claves para nosotros. Entonces, el proceso de apertura, pues realmente con esos dos grandes eventos, la crisis del 95 y la entrada de China a la OMC, creo que no nos entregó, no tuvo el delivery, no tuvo la capacidad de traer el crecimiento económico debido. Ernesto, a ver, yo creo que tú podrías complementar bien un poco lo que nos acaba de decir Alberto. Sí, bueno, primero quisiera señalar que me parece que el giro que ha dado la economía mexicana hacia el exterior es bastante notable, y al menos visto desde el punto de vista del volumen de las exportaciones y cómo han venido creciendo, ha sido bastante exitoso. Si uno mira la participación de México en el comercio internacional en los años 60 y lo compara con lo que vemos en la década en la presente década, vemos que México ha desplazado en cuanto a su desempeño exportador a otros países. México en los años 60 representaba el 10% de las exportaciones de América Latina. En la década actual representa alrededor del 40% de las exportaciones. En los años 60, México representaba el 0.5% de las exportaciones totales del mundo. Hoy representa alrededor del 2%. Como referencia, si vemos a Brasil, por ejemplo, en los años 60 representaba el 15% de las exportaciones de América Latina, 5 puntos porcentuales más que México. Hoy en día representa alrededor del 20%, la mitad de las exportaciones mexicanas al mundo. Pero habiendo dicho esto, yo creo que es también importante señalar que los beneficios que ha traído consigo la apertura han estado distribuidos de manera desigual, tanto en regiones como en grupos socioeconómicos. Además del incremento notable de las exportaciones mexicanas, lo que tenemos en las últimas 2 décadas es un cambio importante en la composición de las exportaciones, no solo de pasar de ser un exportador de hidrocarburos a ser un exportador mayoritariamente de manufacturas, sino que dentro de las mismas exportaciones manufactureras tenemos un mayor peso de productos o de industrias con mayor sofisticación tecnológica, con mayor valor agregado. Además del incremento notable de las exportaciones mexicanas, lo que tenemos en las últimas 2 décadas es un cambio importante en la composición de las exportaciones, no solo de pasar de ser un exportador de hidrocarburos a ser un exportador mayoritariamente de manufacturas, sino que dentro de las mismas exportaciones manufactureras tenemos un mayor peso de productos o industrias con mayor sofisticación tecnológica, con mayor valor agregado. Asimismo, la apertura ha tenido un efecto positivo en la evolución de la productividad de las empresas del país y de las industrias que están más vinculadas con los mercados del exterior. Mi opinión es que en términos distributivos, la apertura también ha tenido efectos positivos. Por ejemplo, hace tiempo hicimos un análisis de los salarios de las mujeres y los salarios que perciben los mercados laborales, y lo que encontrábamos es que las mujeres con niveles de educación más bajo en los estados del norte del país, que son los más vinculados al comercio internacional, vieron la brecha salarial cerrarse respecto a otras mujeres. Estos son datos del año 2000. Es decir, los estados que
se han insertado en los mercados internacionales. Los estados más globalizados del país, por decirlo de alguna manera, han tenido un mejor desempeño en cuanto a la distribución del ingreso. Pero por otra parte tenemos que, al menos viendo el crecimiento espectacular que tuvieron las exportaciones durante la década de los años 90, vemos que el 60% del incremento en el volumen de las exportaciones del país se concentró en 4 estados del país, estados del norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Y por otro lado, 16 estados del país, la mitad de los estados del país, contribuyeron con apenas el 1% de este aumento de las exportaciones. Esto, como señalaba antes, nos indica que el beneficio agregado que ha tenido la inserción de la economía mexicana en la economía global ha estado muy concentrado. Entonces la pregunta es cómo podemos de aquí en adelante garantizar que esos beneficios se distribuyan más equitativamente. Gerardo, yo sé que tú también has profundizado mucho en estos impactos geográficos y regionales del comercio exterior. Evidentemente creo que lo que mencionaba Ernesto es muy pertinente. No todo el país es igual y evidentemente en las buenas, cuando el comercio exterior le va bien, el norte ha crecido mucho. Lo dejo en la mesa para regresar al tema de que también en la crisis reciente que tuvimos en 2008 y 2009, por primera vez en la historia reciente de México, a los estados más expuestos a la economía internacional, obviamente les fue peor. Entonces, ese es un tema que también quisiera poner en la mesa en su momento, la vulnerabilidad de una economía abierta ante los choques internacionales. El más reciente y el más importante creo que es un ejemplo muy relevante. Gerardo. Yo creo que la apertura comercial de México es, para mí, el cambio más importante que ha tenido la economía mexicana en los años recientes, ¿no? Es un cambio fundamental que además era necesario, ¿no? Para todos aquellos suficientemente mayores como para recordar cómo era la economía en épocas de una economía cerrada, pues el contraste es muy notable. Mi lectura de la apertura es no solo que era necesario, sino que era deseable y que ha tenido efectos muy favorables en algunos aspectos que voy a mencionar ahora. Dos de ellos, los dos más importantes, son la eficiencia, ¿no? En la industria. En la economía mexicana en general, me parece que el hecho de enfrentarnos al resto del mundo y abrirnos y tener que competir en distintas áreas y sectores nos ha hecho que haya mejorado la eficiencia de la industria de manera muy importante como resultado de esta mayor presión de competir en el resto del mundo. Entonces esa eficiencia me parece que se ha traducido también en que estas empresas, este sector mexicano, haya podido incluso competir en el resto del mundo ahora, y ahora tenemos algunas incluso multinacionales mexicanas. Eso me parece que es un efecto muy importante. Pero me parece que nos hemos centrado mucho en eso y hemos subestimado el segundo impacto más importante para mí, que es el tema del consumo. La apertura comercial nos ha beneficiado a todos los mexicanos como consumidores. Y eso es una cosa que insisto mucho siempre en mis clases. A mis alumnos les digo, vean la canasta de consumo que ustedes tienen, vean la variedad de productos a los que tienen acceso, el efecto que ha tenido eso en el precio de los bienes que compran. En fin, yo creo que los principales beneficios para mí no son tanto del comercio, no son tanto en la generación de empleo, en el crecimiento, que no ha sido así, como ya lo mencionaba Alberto, sino en el consumo, ¿no? Los mexicanos, gracias a la apertura comercial, hoy en día tenemos una canasta muy amplia de productos disponibles que nos ha permitido, por lo tanto, mejorar nuestro nivel de vida en general, ¿no? Por supuesto que puede decirse que no todos, porque efectivamente ante la gente que no ha mejorado sus ingresos, pues no necesariamente se ha beneficiado tanto como otros, pero sí me parece que la pura disponibilidad de más productos es muy importante. Ahora, dicho lo anterior, pues tampoco ha estado exento de problemas, ¿no? La apertura comercial. Yo creo que ha habido por lo menos 2 problemas con la apertura que me parece que hay que mencionar, o 3 por lo menos. Uno es el tema de si estábamos preparados cuando se llevó a cabo la apertura, ¿no? Quizá no, quizá se hizo de manera muy abrupta, pero también hay que reconocer que no había muchas opciones, ¿no? Estaba en un momento de crisis impresionante en la mitad de los 80s, quizá no había mucho más que hacer, pero, digamos, quizá de nuevo no fue el mejor momento, se había planteado una apertura previa que quizás si se hubiera dado en su momento hubiera sido mejor, ¿no? Un segundo tema de la política de comercio exterior que me parece que no ha sido lo deseable es que le hemos apostado quizá demasiado a tratados comerciales, ¿no? Y eso quizá lo podemos retomar más adelante. Creo que el tratado más importante para nosotros, sin duda, fue el Telecán, seguido quizá del de la Unión Europea, pero fuera de eso, los otros tratados, por razones de otros aspectos, no han sido tan beneficiosos para el país, ¿no? No digo que han sido perjudiciales, pero quizá su beneficio es marginal.
Y quizá nos hemos dedicado mucho a eso y le hemos dedicado muchos recursos y quizá no haya sido necesariamente lo idóneo. Y el tercer tema que está vinculado con por qué este segundo aspecto no ha sido tan benéfico es que en realidad, digamos, la política de comercio exterior pues, no es lo único, ¿no? Hay otras cosas que no hemos hecho, ¿no? Yo creo que la política de comercio exterior para mí ha sido fundamental, pero si no hacemos otras cosas, pues difícilmente podemos obtener todos los beneficios que debimos haber derivado de la mayor apertura, ¿no? Y a eso me refiero a que si no invertimos suficiente en infraestructura ¿por qué no diversificar nuestro comercio exterior? Para mí es fundamentalmente una razón de infraestructura. Digamos, si no tenemos buenas formas de comunicar y de exportar nuestros productos por la vía marítima, sobre todo, que quiere decir invertir en puertos, aeropuertos, carreteras, cosas de logística, pues difícilmente vamos a poder obtener un beneficio, difícilmente vamos a poder exportar a los países asiáticos, a Europa, a otros países de América Latina, incluso a Canadá. Y en ese sentido, quizá el pecado fundamental de la política de comercio exterior fue que en su momento, no digo que ahora, pero en su momento se sobrevendió como que lo que nos iba a sacar del subdesarrollo, ¿no? Que nos iba a llevar a un nivel muy elevado. Y quizá, digamos, esa fue un poco una cuestión de expectativas. Yo creo que ha cumplido lo que puede hacer y que si no lo ha hecho en todo caso es porque ha habido otras políticas que han fallado, ¿no? Pero sí quiero enfatizar que para mí ha sido muy, muy exitosa y con muchos efectos benéficos para el país. Bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Creo que sí se abren un par de preguntas muy relevantes. Como yo decía hace unos minutos, la crisis económica que atravesó todo el mundo puso en evidencia probablemente como nunca y como muy pocos observadores, sí hubo un par de ellos que se atrevieron a adelantarlo, pero como muy pocos observadores se habían atrevido a aventurar lo que podría pasar en una crisis global como la que vivimos. Y uno de los impactos que hemos visto en 2008 y 2009 es que los sectores que tradicionalmente eran los que nos habían sacado de las crisis, sobre todo las crisis que hacíamos nosotros, como la de 94-95, que era el sector exportador y en general los sectores receptores de divisas, como el turismo, remesas e inversión extranjera, hoy fueron los canales de transmisión de la crisis. Entonces, una primera pregunta es, ¿eso es una llamada de atención de los riesgos de tratar de participar en una economía mundial y es mejor volverse a cerrar? Uno de los impactos que hemos visto en 2008 y 2009 es que los sectores que tradicionalmente eran los que nos habían sacado de las crisis, como el turismo, remesas e inversión extranjera, hoy fueron los canales de transmisión de la crisis. Entonces, una primera pregunta es, ¿eso es una llamada de atención de los riesgos de tratar de participar en una economía mundial y es mejor volverse a cerrar? Porque de hecho a las economías que les fue menos mal en la crisis fueron las economías por evidentes razones pues más protegidas y menos vinculadas al comercio exterior. Hay una lección que rescatar de allí o hay que asumir que son los riesgos de participar en una economía global y que lo único que tenemos que preocuparnos es por tener instituciones económicas y financieras sólidas y probablemente una regulación más exitosa. Ese es un primer tema. Y el otro tema que también me gustaría abordar es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para México en términos de su inserción en la economía mundial? Y creo que son dos preguntas que están relacionadas. Y empezaría, pues, ahora por ti, Gerardo, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema de la globalización, o si debe ser menos globalización, yo creo que no. Yo creo que sería la elección incorrecta. Yo creo que es cierto que las economías más cerradas, incluso no solo las economías, sino incluso al interior del propio país, los estados menos insertados o que participan menos en las relaciones con el resto del mundo fueron los que menos les pegó la crisis, los estados del sureste del país. En términos de empleo, incluso uno puede ver que crecieron en medio de la crisis, lo cual es sorprendente, pero es precisamente porque están menos afectados por el comercio exterior. Pero me parece que esa era la lección incorrecta, porque hubo algunos otros países, también algunos de ellos muy abiertos, que no sufrieron tanto como México. Y yo creo que el problema entonces no es la apertura
al resto del mundo, no solo comercial, sino de inversión, etcétera, sino la falta de diversificación. Yo creo que ese es el principal problema del caso de México. Entonces, ahora, perdón que te interrumpa, pero ¿es realista pensar que podemos diversificar nuestro comercio geográficamente, dada la fuerza de gravitación de la cercanía con Estados Unidos? Yo creo que tenemos un cierto margen de diversificar, digamos, porque, digamos, no creo en los destinos geográficos, es decir, que estemos, digamos, este viejo adagio tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos que nos pegaría en la crisis, ¿no? Yo creo que hay formas, hay márgenes. Como decía antes, si invirtiéramos en una infraestructura que estuviera más orientada al exterior, que pudiera venderle a otros países, porque somos competitivos, digo, somos capaces de venderle automóviles, productos electrónicos, etcétera, a la economía más poderosa del mundo. No veo por qué no podríamos hacer lo mismo con otros países. Y yo creo que en parte tiene que ver con que nuestros costos de logística y de transporte son muy elevados. Y si no abatimos eso, difícilmente podemos diversificar nuestro comercio. Recordemos que alrededor del 80% de nuestro comercio, grosso modo, está vinculado con Estados Unidos. Sí creo que se podría ayudar a diversificar un poco, y sí me parece que eso hubiera ayudado quizá a que el impacto fuera menos fuerte. Entonces mi lección, creo que sería incorrecto pensar en que menos globalización sería lo deseable. Sí hay que tomar algunas precauciones y sí hay que tener en consideración los impactos que va a tener el que estemos más expuestos. Creo que aquí se subestimó eso, ¿no? También en las respuestas de política, cuando se pensaba que estábamos desacoplados de la economía norteamericana, es decir, que si pegaba la crisis en Estados Unidos no nos iba a pegar tanto a nosotros, pues fue simplemente un mal diagnóstico, que me parece que no se justificaba a la luz de lo que uno puede observar en la integración económica de México y Estados Unidos. No sé, en ese aspecto creo que menos globalización no es la respuesta. En todo caso, a tratar de en el futuro diversificar y minimizar costos hacia adelante. Ahora, antes de seguir con la segunda, me gustaría el tema de la diversificación, oír la opinión del resto de la mesa. Yo en particular, a lo mejor me atrevería a disentir de ti. Creo que sí hay que hacer esfuerzos por diversificar, pero yo sí soy un poco más determinista geográficamente. Creo que la fuerza de atracción de la economía mexicana y estadounidense y canadiense es muy alta, y evidentemente creo que también hay que hacer un esfuerzo de que la economía interna sea más sólida para no depender tanto de un choque externo, pero que difícilmente podemos hacer esfuerzos mucho más serios para que las participaciones del comercio cambien sustancialmente. Y un poco el argumento de la cercanía, ¿qué tanto pesa en términos de una integración? Bueno, yo sí creo que la situación geográfica de México sin duda es uno de los grandes conductores de la estructura de nuestro comercio exterior. Yo creo que de alguna manera el que tengamos una frontera de 3.000 kilómetros con la economía más grande del mundo, pues explica en muy buena medida nuestra orientación exportadora. Yo quizá enfatizaría más la diversificación de nuestra oferta exportadora, independientemente de su destino. Y aquí es donde quizá valga la pena resaltar algunas de las tareas pendientes que tenemos en cuanto al manejo de la política antes de comercial. Tareas pendientes, me gustaría oír la opinión de Alberto, que está cerca de las empresas mexicanas, y si él percibe que las empresas mexicanas tienen el radar, por decirlo de alguna manera, otros mercados que no son el mercado americano. Porque creo y temo, y Alberto corrígeme si no es el caso, que en muchos casos también hay una como especialización geográfica, y sobre todo las multinacionales dicen, bueno, para el mercado de América del Norte yo me posiciono en México. Y si quiero atender el mercado de Asia, voy e invierto en Taiwán, o invierto en Japón, o invierto en China. Entonces, que también hay una como inevitabilidad de la regionalización de una economía global, porque muchos productos tienen que estar cerca, sobre todo cuando los productos se vuelven de un consumo masivo, pues hay grandes escalas, economías de escala de estar cerca del mercado. Entonces, los automóviles que nosotros producimos, pues van para el mercado norteamericano, porque el mercado chino, que es muy atractivo, pues ya tiene las plantas cerca. Entonces, no sé si ¿qué sientes tú de las... En mi experiencia es que hablas con una empresa y está pensando en Estados Unidos, en un mercado concreto además de Estados Unidos. Muchas veces yo estoy vendiendo en California y me va muy bien, o yo estoy vendiendo en el este. Creo que cuando les hablas de Europa o de Brasil se les complica mucho. Es más, cuando la Secretaría de Economía empezó sus negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Brasil, yo lo único que escuché es un terror absoluto.
absoluto. Es decir, no, ¿para qué? Que no toquemos eso. O sea, sabemos por qué quieren ellos estar aquí, quieren estar ellos quieren un tratado de libre comercio con nosotros para acercarse a Estados Unidos. Pero esto te estoy resumiendo muchas conversaciones con muchos empresarios. Realmente es muy difícil. Yo cada vez que encuentras un nuevo empresario, un emprendedor está pensando en Estados Unidos, una empresa mediana está pensando en Estados Unidos, una empresa grande está pensando en Estados Unidos. Yo ya me cansé de hacer el típico reportaje cada año de por qué no funciona el acuerdo con Europa. ¿Por qué Europa les exportamos tan poco? Yo te tendría que interrumpir en otro foro para decir de por qué sí funciona, pero fines de No, porque sí funciona. Cumple su papel, pero no es ese papel que esperábamos de que vamos a exportar muchísimo a Europa. Sí funciona, evidentemente, y los que exportan limones a Europa les va muy bien y todo esto. Pero no está, o sea, me has preguntado si las empresas mexicanas tienen el radar diversificar sus exportaciones. Todo el mundo lo tenemos porque sabemos que algo pasó el año pasado con Estados Unidos que nos sentó muy mal. O sea, ¿tú crees que el choque de 2008-2009 ha cambiado la percepción del empresario mexicano y ahora tiene un interés más estratégico de diversificación? Yo no creo, al menos no me consta que los planes de negocio están cambiando y que la gente esté mirando a otros lados. Yo creo que qué bueno que están recuperándose en Estados Unidos rápido y están viniendo para allá. Al menos eso es lo que yo percibo en mis conversaciones. Me parece muy importante el tema de la diversificación de la oferta exportadora. Decimos, ¿crecieron las exportaciones de valor agregado en estos años recientes? Sí, porque las otras desaparecieron. Me parece muy importante el tema de la diversificación de la oferta exportadora. Decimos, ¿crecieron las exportaciones de valor agregado en estos años recientes? Sí, porque las otras desaparecieron. El Grupo Extra, por ejemplo, sus 8 plantas textileras con las que exportaba a todo Estados Unidos, las 8 siguen estando, pero no tienen una sola activa. Son locales. Los tienen pensados como locales. Es decir, casos concretos que te hablan de que realmente las exportaciones bajo valor están desapareciendo. Sí tenemos que diversificar nuestras exportaciones, sí tenemos que irnos hacia temas de valor agregado. Creo también que existe una perplejidad absoluta entre las empresas, entre mis lectores, y lo notas, de cómo se hace eso, cómo se come eso, cómo yo textilero empiezo, en vez de fabricar aquí la tela, la importo de China o de Asia y la convierto en algo valor agregado para el mercado de Estados Unidos. Si yo antes le vendía a Ralph Lauren o le vendía a Nike, ahora ¿cómo hago esto de convertirlo en una marca? Creo que esa es la parte de no preparación que tienen nuestras empresas y donde todo lo demás, que es infraestructura. Creo que también para la relación con Estados Unidos nos falla la infraestructura clarísimamente, pero esa infraestructura es conocimiento, innovación, esos valores difusos, eso tan difuso que llamamos competitividad, que son muchos elementos, muchas palomitas que dar, que se vuelve tan grande que a veces somos incapaces de ejecutarlo, pero eso que se llama competitividad es lo que nos está fallando de cara a una diversificación hacia valor agregado. La agenda pendiente en particular en el tema de comercio exterior. Había un tema que Gerardo tocó de paso, los tratados de libre comercio. ¿Qué tanto el país debe seguirse abriendo? Es un país que efectivamente ha hecho un gran esfuerzo de liberación de apertura, pero también es cierto que hay sectores de industrias que con respecto a ciertos países siguen estando muy protegidas. ¿Tiene sentido seguirse abriendo? Si hay que seguir abriendo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Unilateralmente, como se hizo en los 80, esperando una ronda de negociación multilateral que seguramente no va a pasar en el corto plazo, por lo menos esa es mi perspectiva. Buscar algunos tratados de libre comercio adicionales, se mencionó el de Brasil, hay uno en curso con Perú, o simplemente no hay que abrir más la economía mexicana en estos momentos y concentrarse en una agenda interna, o la agenda interna es complementaria a esto, y en todo caso, ¿cuál es la agenda interna en pocas palabras para cada uno de ustedes? Yo déjame comenzar por la parte de la agenda interna, la agenda complementaria, es decir, las tareas que no se hicieron en su momento y que es necesario hacer ahora. Y aquí yo creo que sería útil que diéramos un paso atrás y recordáramos qué es lo que nos dice la teoría económica respaldada por muchos estudios sobre por qué el comercio exterior, el comercio internacional es benéfico, puede ser benéfico para el crecimiento. Y la respuesta, dicha llanamente, es que el comercio exterior permite que un país
especialice en aquellas industrias donde pueda hacer un uso más eficiente de sus recursos y de sus capacidades. Ahora, en mi opinión, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ese proceso de pasar de una economía cerrada a una economía abierta y de, idealmente, asignar nuestros recursos de una forma más eficiente, tiene muchos obstáculos. Es decir, ya hablamos ya de las diferencias geográficas. Bueno, el norte, con la contiguidad a la economía más grande del mundo, se puede insertar fácilmente. El sur, lejos de la frontera, con infraestructura deficiente, no lo puede hacer. Una empresa con potencial, una empresa que puede participar en los mercados internacionales, que tiene deseos de expandirse, pero que enfrenta carencias de acceso al financiamiento, por lo tanto que no puede invertir en maquinaria y equipo, que enfrenta rigideces en los mercados laborales, es decir, que enfrenta costos de contratar a nuevos trabajadores para crecer y poder producir más para los mercados de exportación. Un campo que con el potencial de exportar en ciertas áreas, por ejemplo en hortalizas, al mercado de Estados Unidos, pero que sin embargo enfrenta de nuevo problemas de acceso al financiamiento, problemas de tecnología, falta de conocimiento para cumplir con las barreras técnicas al comercio para bienes comestibles, además de una política en el sector agropecuario que en muchas ocasiones genera distorsiones y genera incentivos para producir en productos en los cuales somos menos competitivos. Todo esto unido creo que está detrás de por qué no hemos podido aprovechar al máximo el potencial que ofrece la apertura comercial. Yo, perdona que insista también en el tema educativo. Las empresas multinacionales y nacionales en México tienen que hacer una inversión descomunal en capacitación para ponerse Te interrumpo, Alberto, porque ¿cómo casas eso con otras evidencias que has oído decir? Por ejemplo, los obreros de X empresa automotriz de las plantas de México son los más productivos del mundo, comparados con gran ventaja sobre las plantas no solo estadounidenses, sino incluso las asiáticas. Porque estás hablándome de obreros mexicanos. Yo te estoy hablando de cómo vas a hacer que el campo sea más productivo, qué ingenieros agrónomos necesitamos o qué tipo de ingenieros en tecnología. Me comentaba el otro día el directivo de una multinacional, decía, es que yo invierto, no sé cuántos mil, no me acuerdo cuánto me dijo, pero una barbaridad de dinero en capacitación. Creo que es un fenómeno cuando estamos diciendo tenemos que diversificar nuestras exportaciones. Uno de los principales obstáculos es la infraestructura, como decía Gerardo. Creo que otro es las empresas no están encontrando talento. Y el talento que hay nos lo están robando y está habiendo una fuga de cerebros por diversas razones que ya no vienen al caso. Pero creo que también tenemos que tomar en cuenta eso. Yo estando totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Gerardo, ¿qué harías tú? Bueno, yo creo que para lo que se ha dicho, me parece que la conclusión podría ser que lo que sigue en política comercial no es política comercial. Es decir, no es comercio exterior. No es comercio exterior, es decir, son cosas internas, son cosas que son en este caso complementarias y que las cuales se pueden obtener una sinergia muy importante, no solo para fortalecer el propio mercado interno, que es lo que ya decías antes, ¿no? En esta disyuntiva de fortalecer un mercado interno y el externo, sino que además tendría un impacto benéfico en la posibilidad de que México se beneficie de este comercio, de un mayor comercio hacia el resto del mundo. Entonces yo creo que coincido con mucho de lo que se ha dicho. Me parece que en efecto lo que se requiere hacia adelante es mejorar en políticas de efectivamente infraestructura, acceso al financiamiento, que me parece crucial, que me parece que es algo que debería estar haciendo la banca de desarrollo en parte. Pero es un tema de banca de desarrollo, es un tema de derechos de propiedad, por ejemplo, en el campo mexicano, de que los agricultores no tengan la tenencia de la tierra suficientemente documentada como para tener acceso al crédito, ¿cuál es? Porque el sector financiero mexicano, evidentemente, se ha abierto, en cierto sentido tenemos un sector financiero muy moderno, pero sigue siendo este tema recurrentemente del acceso al crédito. Sí, ahora, yo estoy pensando en el acceso al crédito, sin duda es importante para el campo. Podría ayudar a que sectores que hoy en día no participan en el mercado exterior pudieran participar, pero también en la industria, es decir, no solo es la parte de la banca de desarrollo orientada al mercado rural, al sector rural,
también es cierto que hay una carencia de financiamiento de empresas pequeñas y medianas que quizá, en principio, su expectativa debería ser beneficiarse de Bancomext, por ejemplo, que los Pero ¿por ayudara. qué el sector privado no le entra como en otros países capitalistas Yo creo que toman riesgos y hay los fondos de inversión? Yo creo que ese es un buen punto. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que tiene que ver pues, con otros factores quizá más de política, del sistema financiero y de los incentivos y de los... Mejor negocio hacer otras cosas. Pues claro, lo que es mucho más rentable prestarle quizá al gobierno sin ningún riesgo y vivir de las comisiones de los usuarios de la banca, ¿no? Por decir algo. Entonces, me parece que ahí hay un tema que fortalecería el mercado interno y que me parece que una banca de desarrollo que no es tan eficiente como podría ser. ¿No? Y que no cumple con parte de sus objetivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchos de los créditos de las bancas de desarrollo que deberían ir orientados a pequeñas y medianas empresas terminan siendo absorbidos por las grandes empresas. Totalmente. Entonces, y las grandes empresas, claro, después pueden canalizar parte de esos recursos por vía de proveedores, pero ese no es el objetivo, no es como debería de funcionar, ¿no? No tenemos una Small Business Administration, tenemos algo un poquito más inescrutable. Entonces, yo creo que ahí hay un campo de mejora en la parte financiera, en la parte de infraestructura, en la parte de educación también, sin duda, porque, digamos, parte de la idea de que con la apertura comercial pues era atraer inversión extranjera, que se instalara y que desarrollara y que produjera, etcétera. Bueno, hubo mucho de eso, pero quizá entre la ausencia de una mayor capacitación de la mano de obra, sobre todo en cosas técnicas, ¿no? Se ha descuidado un poco la educación técnica, pues eso hubiera ayudado bastante. Es decir, no se hizo, me parece, lo que pudo haberse hecho en términos de, a partir de la apertura comercial, de fortalecer estas cosas que a la larga hubieran ayudado mucho más, ¿no? Quizá, insisto, si se hubiera puesto mucho mayor empeño a la formación de capital humano en cosas técnicas, quizás hubiera traído mucho más recursos de los que hoy en día tenemos, en áreas, además, en la industria que, como se sabe, es la de mayor valor agregado. No se hizo, me parece, lo que pudo haberse hecho en términos de, a partir de la apertura comercial, de fortalecer estas cosas que a la larga hubieran ayudado mucho más, ¿no? Quizá, insisto, si se hubiera puesto mucho mayor empeño a la formación de capital humano en cosas técnicas, quizás hubiera traído mucho más recursos de los que hoy en día tenemos, en áreas, además, en la industria que, como se sabe, es la de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, eso creo que hubiera sido útil. Y en ese sentido, digamos, resumiendo, me parece que lo que hay que hacer en política comercial es otras políticas, incluyendo política industrial, política financiera, etcétera, ¿no? Más que hablar de nuevos tratados de libre comercio, que me parece que, insisto, están agotados muchos de ellos, que generarían ya cierta resistencia en ciertos sectores, ¿no? Ya mencionabas el caso de Brasil, no le veo muchos beneficios posibles, y yo creo que en lugar de hacer eso, sí tratar de mejorar todo lo que es la conectividad, la competitividad, logística, que hay mucho margen para mejorar en la parte de aduanas, invertir en carreteras específicamente orientadas a los puertos. Digo, cualquiera que haya ido a Manzanillo se habrá dado cuenta de que es uno de los pocos que maneja contenedores, ¿no? Y dentro de eso, pues uno ve el tren que conecta a Manzanillo, pues es de época del Porfiriato, ¿no? Entonces, digamos, ahí son las cosas donde hay mucho margen, me parece, para mejorar y que hasta cierto punto podrían ayudarnos a que el comercio exterior tuviera un impacto más benéfico para la economía mexicana. Bueno, entonces yo desprendo de esta intervención, de esas intervenciones, además coincido plenamente que el peso de la agenda pendiente en México es la agenda interna de reformas estructurales, de infraestructura, de mercados laborales, de más competencia en algunos sectores de servicios que siguen teniendo barreras a la entrada importantes. Pero déjenme regresar un poco al tema de esta mesa, que es el tema del comercio exterior, porque una vez más creo que de la crisis y de las dificultades que hemos vivido en 2007, 2008 y 2009, pues salen algunas cosas que me gustaría oír la opinión de ustedes y que compartan su punto de vista con el auditorio. Es, por ejemplo, la crisis del modelo pues, más ambicioso de integración que se había o que se ha adoptado en la economía mundial, y a lo mejor podemos aprovechar la presencia de Alberto, que pues vino de España hace algunos años, que es el modelo europeo, que hasta hace unos meses todavía algunos observadores decían, bueno, pues México, ¿por qué no hace lo mismo en América del Norte?
¿Por qué no nos movemos a un mercado común, a una unión monetaria? ¿Hay alguna lección rescatable para México y para las políticas en este siglo en términos de la crisis europea actual, la crisis del euro? ¿Qué sacarían ustedes como conclusiones? Yo tengo las mías, ahorita se las voy a decir, pero me gustaría oír su opinión también para empezar a cerrar esta mesa y un poco concluir con los retos y las oportunidades de los sectores externos de la economía mexicana. Yo creo... Alberto, tú como... Mira, yo como español y como mexicano, yo creo que ese argumento de Europa es más bien para Estados Unidos. ¿Por qué no asociarse a gente como nosotros, a los mexicanos, ¿no? Es decir, no, mira lo que pasó ahí, que los griegos y los italianos y los españoles, mira lo que hicieron. Creo que la lección es la misma que aprendimos nosotros durante los últimos 30 años, que es que no hay que gastar más de lo que tienes y que hay que tener cuidado con los mercados rígidos, porque cuando tienes un estado de bienestar muy caro y tu economía se cae, el crecimiento se cae, tus ingresos fiscales se caen y te pasa lo que le está pasando a España. Es decir, falta de flexibilidad y que pues eso arrastra el bloque, ¿no? Pero creo que realmente lo que está pasando en Europa es una crisis fiscal que viene de no tomar las medidas que tenían que tomar, ¿no? En el caso griego, además, cocinaban los libros, mentían, nadie llegaba a los objetivos. Creo que lo que pasó en Europa ha sido una falta de disciplina por parte de los países del sur. Creo que esa lección ya la aprendimos en México, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, para efectos de análisis, es útil comparar la política de integración en Europa con lo que es un mercado como el de Estados Unidos plenamente integrado. Yo creo que a diferencia de Estados Unidos, que bueno, al igual de Europa, hay una moneda común, el dólar, el euro en Europa, pero en Estados Unidos también las políticas fiscales no están descentralizadas. Tú tienes en Europa una unión monetaria, por un lado, y políticas fiscales nacionales por el otro. Y como señalabas tú, a veces los compromisos de disciplina fiscal que existen en la Unión Europea no se respetaron, incluso se cuestionaron los libros, y entonces esto genera una tensión entre las dos. Además, lo que tienes también en Estados Unidos, que en Europa funciona de manera imperfecta, es una mayor movilidad de la fuerza laboral. Muy elevada en Estados Unidos, limitada en Europa, quizá por cuestiones culturales, cuestiones de idioma, pero que ante choques que afectan a una parte de la Unión ampliamente entendida, pues tienen la válvula de escape de emigrar a una región que no sea afectada. Y en Europa ese mecanismo funciona de manera más imperfecta. Ahora, en cuanto a las lecciones para México, bueno, aquí yo creo que en estos momentos, dado la severidad de la crisis que se está viviendo en Europa, obviamente yo creo que nadie en su sano juicio propondría una integración de ese tipo. Yo creo que en este momento aún hay tareas pendientes en cuanto a la política comercial mexicana. Pero yo me preguntaría cuánto cayó la economía mexicana el año pasado y cuánto va a caer la española este año. O sea, no sé quién está peor, ¿no? Digo, no sé si comparamos los modelos de integración, nosotros tenemos todas las de perder en todos los casos, ¿no? Bueno, digo, es como ya, perdón, un poquito exagerado. A ver, Gerardo. Bueno, yo creo que la principal lección de la crisis europea no es de comercio exterior o integración. Yo creo que, digamos, la principal lección es que hay cosas básicas que no se pueden desatender, que es la disciplina fiscal, en la cuyo caso fue violado claramente por algunos países europeos, en particular por Grecia, y el tema de la regulación, ¿no? Que es el tema que también fue el que inició la crisis en Estados Unidos y que tiene que ver quizá con lo que pasó en España, por ejemplo, ¿no? Quizá en la parte inmobiliaria. Entonces, me parece que son cosas más fundamentales. Ahora, es cierto que el esquema de integración no ayudó. No ayudó el hecho de tener un esquema que en una parte es único, como la política monetaria, que nada más no solo es único, sino que es muy estricto, ¿no? Porque básicamente es la política alemana, ¿no? que se impone y que combate a la inflación muy estricta, y que en su momento, de hecho, cuando ya estaba la crisis en pleno, el banco alemán incluso propuso aumentar la tasa de interés, ¿no? Entonces, bueno, lo aumentó, de hecho, poco, pero lo aumentó.
y, por otra parte, una política fiscal descentralizada, donde cada quien hacía lo que quería y que, de hecho, no hubo forma de ponerse de acuerdo. Recordemos cómo en la mitad de la crisis se reunieron los presidentes y no se pudieron poner de acuerdo en un plan fiscal. Entonces, yo creo que sí es parte del problema de la integración, es ese, ¿no? Es que la integración, quizá el diseño institucional que tuvo el caso de Europa no fue el más apropiado, o no es el más apropiado, sobre todo para una condición de crisis como esta, ¿no? Quizá no se había visto antes porque no habían pasado por una cosa como esta situación. Sí, yo creo que a lo mejor la manera de ponerlo muy, muy trivial y un poco para empezar a cerrar la discusión y a lo mejor tratar de extraer algunas lecciones es primero, por poner de alguna manera, pues que el proceso de integración europea fue como una integración medio a la mitad, como semi-embarazo, y eso no existe en el sentido de que primero, hay una falta de congruencia entre una política fiscal descentralizada y una política monetaria centralizada. Dos, que por más ambicioso, y probablemente es una lección que sí creo que es rescatable a México, por más ambicioso que sea un proceso de integración, eso no te salva de hacer tus tareas internas. Totalmente. Y tener tus disciplinas internas. Y por más que te pueda ayudar a ser parte de una familia más extensa, como fue la familia europea, eso te puede ayudar a que te baje los costos de financiamiento y a lo mejor a prolongar el estadio de la crisis. Pero al final, cada país tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su chamba, tiene que tener su casa en orden. Y lo que sucede es que en unas economías abiertas esto se ve más rápidamente y se propaga más fácilmente. Pero en fin, lo que yo sí creo es que esta mesa por lo menos podría aventurarse a hacer la siguiente pronóstico, que la economía global va a seguir creciendo, que va a haber algunos chipotes en el camino de los procesos de integración, pero que para poder aprovechar eso plenamente y para que el sector externo no sea la única fuente de crecimiento en México, sino que siga siendo una fuente importante, pero con más derramas a la economía interna, sobre todo a otras regiones que han estado marginadas, pues tenemos mucho que hacer en lo que serían las reformas internas en México, ¿no? Yo creo que eso recogería la lección de esta mesa y esperemos que pues así se tenga en cuenta. Totalmente. Muchísimas gracias y pues con esto despedimos esta sesión de Discutamos México. Muchas gracias. Entonces llevamos 500 años de historia, cuando menos, en los cuales los mexicanos tenemos como mensaje: se acata pero no se cumple, no te preocupes, la impunidad es la norma. Muchas veces es muy difícil aplicar el contenido de las normas, entonces nos contentamos con respetar las formas, los procedimientos, hacemos interpretaciones muy literales y esto es, digamos, como una especie de defensa para todo el mundo. Sí hemos sobreregulado, hemos ampliado los márgenes de la impunidad. ¿Por qué? Porque mientras más leyes haya, potencialmente, el fenómeno de la impunidad crece. El problema es que lo que es de todos no sea de nadie. El tema es el espacio público, el tema es lo que se comparte con todos. Esa es la parte de apropiación que tiene que haber un proceso muy importante. Sí, porque hay dos maneras de prever el derecho, de entender el derecho. Uno como un dique que contiene los cambios sociales, otra vez como un cauce que, al contrario, que promueve los cambios sociales.